estadísticas exactas, pero me atrevo a decir que 9 de cada 10 personas renuncian a sus sueños por el miedo al qué dirán. Por el miedo al rechazo, por el miedo a hacer el ridículo, por el miedo a lo que otros podrían pensar de nosotros. Imagínate la importancia que tiene aprender a resolver el miedo del qué dirán. Y en este video te voy a enseñar a cómo poder disolver esto para siempre. Esto es una de las cosas que más atormenta al ser humano. El ser rechazado, el ser juzgado o criticado. ¿Por qué nos da tanto miedo lo que piensen los demás? Yo creo que son varias las razones, desde razones sociales hasta culturales, antropológicas, biológicas y muchas más que te puedas imaginar. El ser humano quiere y necesita estar en grupo. Por naturaleza somos seres sociales. Por eso es que necesitamos pertenecer. Nuestro miedo a no pertenecer, entonces, es un miedo que está muy arraigado tanto a nivel inconsciente personal como a nivel del inconsciente colectivo. El no pertenecer implica soledad, implica simbólicamente la muerte, el abandono, la expulsión total. Por lo tanto, claramente que le vamos a tener miedo a esto entonces. Ahora, la cuestión es qué sucede cuando pertenecer implica que apagues la llama que está en tu interior. ¿Qué sucede cuando pertenecer implica ir en contra de tus valores, de tus pasiones y de tus anhelos? ¿Qué sucede cuando pertenecer implica ser infieles a nosotros mismos? ¿Qué sucede cuando pertenecer implica renunciar a quien vos sos verdaderamente? Y en este punto soy muy radical, porque esto implica la muerte en vida. Una persona que renuncia a ser quien es a cambio de la migaja de pertenecer a un grupo social por el simple hecho de pertenecer, está condenado a la infelicidad y a la muerte en vida. Sé que suena radical, pero también sé que si sos de las personas que realmente sienten que la vida vale la pena, entonces esto lo vas a poder tomar como una verdad. Nadie que haya logrado grandes cosas en su vida fue a buscar la aprobación por el simple hecho de buscar la aprobación. De hecho, las personas que viven buscando la aprobación de los demás son personas que nunca se realizan a sí mismas, nunca maduran y nunca llegan a conocer y ser lo que realmente son. Porque para ser lo que realmente sos, tenés que estar dispuesto a renunciar a las expectativas que los demás tienen de vos y lo que los demás van a pensar. Y en este punto lo podemos traer a Carl Jung con su concepto de individuación, que es el proceso por el cual básicamente un individuo logra singularizarse. De esta forma, el individuo se diferencia de lo general, de la psicología colectiva, por eso es un proceso de diferenciación cuyo objetivo es el desarrollo de la persona individual. Es lograr volverse autónomo, independiente y alcanzar la propia identidad, reconociendo el verdadero valor que uno tiene como ser humano, reconociéndose como una entidad propia e integrada. Entonces, para resolver el miedo al qué dirán, primero tenemos que establecer una identidad propia, la cual se logra a través de un proceso de autodescubrimiento y de autoconocimiento. Tenemos que mirar en nosotros mismos y primero reconocernos. Si no hacemos esto de reconocernos nosotros mismos primero, nadie lo va a hacer. Y nuestra personalidad será constantemente moldeada en función de las necesidades, de los deseos y de las expectativas de los demás. En segundo lugar, hay que definitivamente perder el miedo a la vergüenza. La vergüenza nos aterra, el hacer el estúpido, el que nos juzguen, el que nos critiquen, que se rían de nosotros, que piensen, ¿y este qué se hace? Son pensamientos tan paralizantes que yo te aseguro que si vos no tuvieras ninguno de esos pensamientos, estarías haciendo muchas más cosas en este momento de tu vida de las que te podés llegar a imaginar. Porque gran parte, como decía al principio, de las cosas que dejamos de hacer es por justamente lo que van a pensar los demás. Ahora, ¿cómo se pierde el miedo a la vergüenza? Desde mi punto de vista, es simplemente exponiéndote a eso que te da miedo. Puede ser de forma paulatina, por supuesto. Sin hacer cosas locas, por supuesto, como salir a la calle desnudo y esas boludeces. Estamos hablando de cosas serias. Hablo de cosas simples como exponerte a la cámara, compartir tu punto de vista en una conversación, iniciar tu proyecto, hablarle a esa persona que te gusta, empezar ese deporte o práctica que tanto te da vueltas en la cabeza, leer ese libro, salir a ese lugar a donde querés, hacer esa actividad, dejar esa carrera, iniciar esa carrera. Son tantas pero tantas posibilidades para cada uno que vos al ver este video vas a saber a qué es lo que me refiero. En tercer lugar, podrías preguntarte, ¿qué hace que le des tanta importancia a la opinión de los demás? ¿Por qué presuponés que los demás pueden saber mejor el valor que vos tenés o quién sos vos? ¿Qué es más valioso para ti? ¿Ser auténtico y vivir bajo tus propias reglas y bajo tu propio criterio y alcanzar la plenitud? ¿O ser lo que los demás quieren que vos seas y vivir tranquilo, sin recibir juicios, pero siendo profundamente infeliz?
Vamos con la cuarta. A la hora de definir a quién dejas de entrar la opinión en tu mente, vas a tener que ser selectivo. El objetivo claramente no es que te vuelvas una persona cerrada, autocentrada, narcisista y egoísta que no escucha a nadie porque cree que se la sabes toda. El camino que yo te propongo es el camino del medio, que es, por un lado, aprender a establecer tus propios criterios, tus propios valores y tu propia identidad como ser humano, como persona, y por otro lado, tener la mente abierta lo suficiente para poder recibir feedback de otras personas que previamente estén seleccionadas por vos. Y finalmente te recomiendo un ejercicio que tenés que buscar un momento oportuno para hacerlo en silencio, y te recomiendo de verdad que lo hagas. Puede tener un gran impacto a nivel emocional, cognitivo y espiritual desde mi punto de vista. Hacé como que tenés que escribirle una carta a un amigo tuyo o a una amiga tuya respondiéndole sobre el miedo que este amigo tiene a lo que piensan los demás. ¿Qué le responderías? Dile lo que piensas acerca de esto, cuáles son sus logros y por qué debería animarse a hacerlo. Esa carta que le enviarías a tu amigo es la carta que también deberías de enviarte a vos mismo. Eso mismo que le decís a él es lo mismo que tenés que reconocer en tu ser y en tu interior. Así que eso es todo por este video. Espero que te haya gustado. Ya sabes, suscríbete, dale like. Sé que es difícil, pero si podés, hacelo y déjame en los comentarios qué opinás y qué te pareció este video. Por otro lado, te quiero contar que abrí nuevamente mi cupo en la que voy a estar seleccionando a 5 personas para trabajar en su desarrollo personal y en su autoconocimiento, y dejé un formulario abajo donde vas a tener que rellenar unas preguntas y luego, si considero que hacemos match, te voy a estar contactando. Te mando un abrazo, que sigas bien y ya sabes, suscríbete y dale like.